Vamos a hablar del gigante de las telecomunicaciones mexicanas, Carlos Slim, quien por varios años fue la persona con más dinero de todo el mundo y en la actualidad sigue siendo una de las personas con más dinero del mundo, con más de 70.000 millones de dólares de patrimonio. Recordemos, por ejemplo, estas declaraciones de Ann Coulter, la opinadora conservadora estadounidense del 2015, en el que ella dijo que Carlos Slim había rescatado al New York Times del colapso inminente para poder comprar cobertura a favor de la inmigración ilegal. Y ella dijo que una de las razones por las cuales ella estaría interesada, ella pensaba que Carlos Slim estaría interesado en promover la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos, es porque de esa forma Carlos Slim podía ganar dinero con la inmigración ilegal cobrando de más a los mexicanos para que llamen a casa y vendiendo productos de mala calidad a familiares de trabajadores mexicanos en Estados Unidos que envían miles de millones de dólares en remesas a México cada año. Ella continuó y dijo, la mayor parte del dinero que envían los inmigrantes a México se utiliza para consumo, es decir, para comprar el servicio telefónico de Carlos Slim, hacer compras en las tiendas departamentales de Carlos Slim y comer en los restaurantes de Carlos Slim. Se lo dijo Ann Coulter en un libro publicado en el 2015. ¿Okay? Vamos a continuar directamente con Carlos Slim, porque hay algunas cosas que me parecen interesantes que tienen que ser mencionadas, especialmente porque yo he visto fotos en los últimos días de Carlos Slim rodeándose de figuras muy cercanas a Donald Trump, incluyendo Vivek Ramaswamy, ¿ok? Entonces, miren, Carlos Slim, un empresario, obviamente una persona muy buena, muy hábil en los negocios, tan hábil que una vez más ha básicamente creado un monopolio, obviamente adquiriendo Telmex. Esa fue la primera gran compañía de telecomunicaciones que le permitió llevar sus ingresos y su poder hasta el próximo nivel, ¿ok? Ahora, sin embargo, hay razones por las cuales personas dicen que quizás en alguna forma, ya sea de forma directa o indirecta, él pudiese haberse visto beneficiado o estar relacionado a cárteles. Y pues vamos a hablar de tan solo una. Vamos a hablar de, por ejemplo, las relaciones con Carlos Salinas. Ahora, Carlos Salinas es expresidente mexicano que ganó lo que es considerado por muchos mexicanos la elección más fraudulenta de la historia de México. Ten en cuenta que el PRI estaba en el poder desde 1929 y en 1988 se estaban enfrentando a su primera elección realmente disputada. Y pues muchas personas dicen que la elección se la robaron. Se la robaron para asegurarse que Carlos Salinas pudiese quedarse en el poder. Entre las evidencias que se han presentado a favor de la idea de que quien ganó en realidad fue el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, está el hecho de que la noche de la elección, después de los primeros conteos que estaban sugiriendo que estaba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, resulta que hubo un problemita. El sistema computarizado que contabilizaba los votos había fallado y se tuvo que detener la publicación de más resultados, ¿ok? Más adelante, inclusive, existieron testimonios e informes de varias fuentes, incluyendo exfuncionarios del gobierno, que indicaban que hubo manipulaciones manuales de los votos. Años después también, el expresidente mexicano Miguel de la Madrid confirmó en su autobiografía que las elecciones fueron manipuladas para asegurar una victoria del PRI. Entonces no sé si necesita mayor evidencia de que probablemente Carlos Salinas fue un presidente ilegítimo, ¿ok? Pero entonces, durante la privatización de empresas anteriormente manejadas por el Estado, que obviamente implementó Carlos Salinas en 1990, se le dio la oportunidad, se le presentó la oportunidad a Carlos Slim de pues adquirir Telmex y así empezar este imperio de telecomunicaciones en México, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de Carlos Salinas, porque en efecto, cuando tú tuviste una relación tan estrecha, tan amigable, tan cercana con una persona que desde el punto de vista político muy probablemente ganó la elección de forma fraudulenta y que de allí en adelante también ha estado involucrado en lo que se podrían llamar algunos escándalos, algunas acusaciones, en particular las que tienen que ver con su hermano Raúl Salinas, quien fue condenado en México por orquestar el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que era un alto funcionario del PRI, y quien también fue investigado por lavado de dinero relacionado con tráfico de drogas, en particular debido a un caso que tiene que ver con Suiza, en el que pues existieron afirmaciones y testimonios, incluidos de exoficiales de la DEA y narcotraficantes convictos, que dijeron que Carlos Salinas, él mismo, podría haber tenido conocimiento o involucramiento con carteles de la droga. Uno de estos testimonios vino de parte de Magdalena Ruiz Pelayo, una narcotraficante convicta quien proporcionó testimonio implicando
altos funcionarios mexicanos, incluyendo miembros de la familia de Salinas, en actividades de tráfico de drogas durante la administración de Carlos Salinas. Ahora, hay que mencionar que durante la administración de Carlos Salinas hubo un aumento significativo en el tráfico de drogas a través de México, que pues coincidió con que el país se convirtió en una ruta de tránsito importante para las drogas desde Sudamérica. Algunos dicen que esto no pudiese haber ocurrido sin tener la complicidad en los más altos niveles del gobierno. Por mucho que Carlos Salinas dice que él nunca ha sido condenado, en efecto no lo ha sido por ningún crimen relacionado con el tráfico de drogas, él mantiene su inocencia, dice que nunca estuvo involucrado en nada que tenga que ver con eso, de la misma forma que lo hace su hermano. Raúl Salinas ha dicho que acumuló su fortuna legalmente, pero ha admitido haber aprovechado las enormes oportunidades que se le presentaron como hermano del presidente. Entonces, en el caso de Suiza, en noviembre de 1995, Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, fue detenida en Suiza mientras intentaba retirar aproximadamente 84 millones de dólares de una cuenta bancaria usando pasaportes falsos. Resulta que las autoridades suizas, lideradas por la entonces fiscal federal Carla Del Ponte, iniciaron una investigación exhaustiva. Encontraron que Raúl Salinas tenía acceso a varias cuentas bancarias en Suiza con millones de dólares depositados. Un informe de la policía suiza también mencionó que las investigaciones concluyeron que Raúl Salinas había jugado un papel fundamental en el tráfico de cocaína en México y había protegido el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Luego también que Raúl utilizó su influencia debido a ser el hermano del presidente para organizar una red de protección para los traficantes y que parte de ese dinero procedente del narcotráfico podría haber financiado la campaña presidencial de su hermano Carlos. ¿Okay? Cuando empezamos a ver los tentáculos de este pulpo conectarse a tantos lugares diferentes y empezamos a ver que en efecto Carlos Slim pareciera tener una influencia no solo en el campo de las telecomunicaciones, en el campo de los negocios, sino también en quizás estar él interesado en avanzar una agenda política particular,